¿Es el canibalismo simplemente un acto de locura o una de las preguntas más oscuras sobre la naturaleza humana? A lo largo de la historia, casi todas las civilizaciones han coincidido en algo. Hay límites que no deben cruzarse, límites que separan lo humano de lo monstruoso, lo moral de lo impensable y lo sagrado de lo prohibido. Sin embargo, de vez en cuando aparece alguien que rompe esa frontera. Personas reales, con nombres, trabajos, vidas aparentemente normales, que un día cruzan un límite que la sociedad considera impensable. ¿Qué ocurre dentro de la mente de alguien que llega a ese punto? ¿Se trata de mera enfermedad mental? ¿De una obsesión que crece lentamente en silencio? ¿O de una mente que termina desconectándose de las reglas que mantienen unida a la sociedad? Porque cuando alguien comete un acto de canibalismo, no solo desafía la ley, desafía algo mucho más profundo, la idea de que el cuerpo humano es sagrado. Y hoy en Nocturnalia Rose vamos a explorar uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. Antes de comenzar este episodio es importante hacer una advertencia. El caso que vamos a analizar hoy contiene referencias a violencia real y a hechos que pueden resultar perturbadores para algunas personas. Aunque el objetivo de este podcast es analizar estos eventos desde una perspectiva histórica, psicológica y social, el contenido puede ser no adecuado para todos los públicos. Si eres una persona sensible a este tipo de temas, te recomendamos escuchar con precaución. En Nocturnalia Rose abordamos estas historias no para glorificar la violencia, sino para comprender mejor los aspectos más complejos y oscuros de la mente humana y de la sociedad. Con esto en mente, continuemos con el episodio. La historia de Issei Sagawa, un hombre que cometió uno de los crímenes más perturbadores de Europa y que, increíblemente, terminó viviendo en libertad durante décadas. Antes de convertirse en una de las figuras mundialmente más conocidas en el tema de canibalismo, Sagawa parecía llevar una vida privilegiada. Nació en 1949 en Kobe, Japón, dentro de una familia acomodada, pues su padre era presidente de una empresa importante, lo cual le permitió acceder a educación de alto nivel e incluso estudiar literatura. Pero dentro de esta apariencia había algo más. Desde niño, Sagawa se describía a sí mismo como alguien aislado. Era físicamente pequeño, enfermizo y tenía dificultades para relacionarse con los demás. Algo que dentro de una sociedad como la japonesa era difícil de sobrellevar, pues en este tipo de sociedad el equilibrio del grupo y la armonía social tienen un peso enorme, y sentirse fuera de ese orden puede generar una sensación profunda de alienación. Ahora bien, durante siglos la cultura japonesa ha estado influenciada por tradiciones como el Shinto y el Budismo, ideas que promueven el respeto por la vida, la pureza y el equilibrio con la comunidad. Dentro de esa visión cultural, el cuerpo humano no es solo materia biológica, es algo más importante, pues forma parte de un orden espiritual. Y romper ese equilibrio no es solamente un crimen, es una ruptura simbólica con la idea misma de humanidad. Y en el caso de Sagawa, esa ruptura comenzó mucho antes del crimen, pues en entrevistas posteriores confesó que desde su adolescencia desarrolló fantasías obsesivas relacionadas con la idea de devorar a otra persona. Es decir, ¿qué clase de persona sueña con eso? Pues bien, con el paso de los años, esas ideas se mezclaron con un deseo extremo de apropiarse completamente de aquello que admiraba: la belleza. Para él, consumir a alguien no era simplemente un acto violento, era, en su mente, una forma distorsionada de posesión. Y esto es interesante porque al día de hoy, muchas personas romantizan el canibalismo como una metáfora del amor, de convertir a otra persona en parte de sí mismo. Pues bien, continuando con la historia de Sagawa, a finales de los años 70 se trasladó a París para estudiar literatura en la Universidad de París.
Y recordemos que este es un lugar que representa todo lo que Sagawa había idealizado: cultura, libertad intelectual, arte, belleza. Y fue allí donde conoció a una estudiante holandesa llamada Renée Harteveld, quien era inteligente, sociable, segura de sí misma, todo lo opuesto a Sagawa, quien se percibía a sí mismo como débil, feo, sin habilidades sociales. Pero en la mente de Sagawa, la admiración se comenzó a mezclar con obsesiones que llevaban años dentro de su mente. Y fue en junio de 1981 cuando Sagawa invitó a Renée a su apartamento con el pretexto de estudiar juntos. Y mientras ella leía, Sagawa ejecutó un plan que llevaba tiempo imaginando. Y sin ninguna compasión le disparó a Renée. Y tras un pequeño desmayo, procedió a consumir la carne. Comenzó por los glúteos y, según entrevistas posteriores, el mismo Sagawa confesó haberse sorprendido al descubrir que la grasa humana tiene un sabor y un color semejante al del maíz, lo cual es grotesco, ya que si te pones a pensar, el maíz es un alimento que podrías estar consumiendo incluso en este momento, que podrías compartir en una cena familiar, y pensar que este ser humano pensó en ello mientras consumía a otro ser humano resulta asqueroso. Y bueno, continuando con la historia, en los próximos 2 días Sagawa continuó consumiendo el cuerpo, cuyo sabor además describió como suave y sin olor, algo similar al atún, y asegurando que la parte con mayor sabor eran los pechos, lo cual es sin duda desagradable. Algo que solo una mente perturbada podría llevar a cabo y luego contarlo con tanta naturalidad. Así, después del asesinato, permaneció varios días en el apartamento. Más tarde, intentó deshacerse del cuerpo, colocando los restos en maletas que planeaba abandonar en el Bois de Boulogne, un parque a las afueras de París. Pero su comportamiento comenzó a levantar sospechas y la policía fue alertada. Poco después, Sagawa fue arrestado y lo que parecía ser el final de la historia apenas estaba comenzando, pues los tribunales franceses determinaron que sufría un grave trastorno mental y lo declararon incapaz de enfrentar un juicio penal. Así que fue internado en una institución psiquiátrica y posteriormente deportado a Japón. Allí ocurrió algo que muchos consideran uno de los aspectos más desconcertantes de este caso, ya que debido a vacíos legales entre los sistemas judiciales de Francia y Japón, el proceso no fue reabierto y Sagawa quedó en libertad. Y fue así que durante años vivió en Japón, principalmente en la ciudad de Yokohama, donde fue cuidado por su hermano. Y lo más inquietante es que su historia no desapareció del espacio público, no fue algo olvidado o algo ignorado, sino que más bien apareció en programas de televisión, escribió libros, participó en proyectos mediáticos e incluso, lo más indignante, es que realizó reseñas gastronómicas. Quiero decir, ¿cómo es esto posible en una sociedad como la japonesa, tan ordenada y que valora tanto las virtudes? En fin, es como si todo lo que sucedió se hubiese convertido en un circo. Y el crimen que había horrorizado el mundo comenzó a transformarse poco a poco en un fenómeno cultural, que es algo que, si te pones a pensar, pasa mucho en la sociedad actual. ¿Cuántas veces no funan a una persona y en lugar de ponerse a pensar críticamente sobre qué fue lo que pasó o qué consecuencias tiene esto para la sociedad, más bien las personas se enfocan más en el chisme y en querer saber más por puro morbo? Pues bien, el crimen que cometió Sagawa fue terrible y lo convirtieron en noticia del momento. Y algunos en Japón lo consideraban una ofensa moral, otros lo trataban como una curiosidad macabra. Y así surgió una pregunta incómoda.
en qué momento un crimen deja de ser solo un crimen y se convierte en una forma de espectáculo. Incluso la historia de Sagawa inspiró canciones como La Folie de The Stranglers, también el tema Too Much Blood de The Rolling Stones y un documental llamado Kaniba, por si quieren saber un poco más del tema. E incluso décadas después, su caso seguía generando fascinación, al punto de que incluso hoy estamos hablando sobre el tema. Y Sagawa murió finalmente en el 2022, lo cual es muy reciente, a los 73 años en Tokio. Pero las preguntas que deja su historia siguen abiertas. Y desde la perspectiva filosófica, podríamos considerar que desde el existencialismo, ideas como las de Jean-Paul Sartre tienen aún relevancia en el caso de Sagawa, pues según estas ideas, el ser humano es libre de elegir sus actos, pero también responsable de ellos. Y según este filósofo, cada decisión que tomamos construye nuestra identidad. Ahora, desde el psicoanálisis, Sigmund Freud nos recuerda que la mente humana alberga impulsos profundos que la sociedad intenta contener. Y desde el estoicismo, Marco Aurelius más bien nos propone algo distinto, que la verdadera libertad consiste en dominar nuestros impulsos, no en obedecerlos, algo que Sagawa pues no logró. Y tal vez teniendo en cuenta todo esto es que surge la pregunta central de esta historia: ¿qué separa realmente a la civilización del caos? Tal vez la respuesta no está únicamente en las leyes, tal vez está en algo más frágil, y es en la capacidad humana de controlar aquello que ocurre dentro de nuestra propia mente. Y bien, si te interesan las historias que exploran los límites más oscuros desde la psicología humana, la filosofía y la sociedad, suscríbete, me ayudaría mucho. También puedes comentar qué te ha parecido esta historia y incluso si tienes recomendaciones de qué otros temas podría abordar, puedes dejármelo en los comentarios. Me ayudaría mucho y siempre me alegra leer qué tienen para decir, si tienen alguna recomendación. También dale like y comparte si gustas, porque aquí pues seguiremos explorando estas preguntas incómodas que casi nadie quiere mirar de frente.